Hola a todos, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Janet, por invitarnos nuevamente a tu congreso, a este Congreso del siglo XXI. El Instituto Nacional de Cancerología se siente honrado en participar nuevamente con ustedes. La charla del día de hoy, pues es hablar de algo que está sucediendo en todo el mundo, y esta es una recomendación del Organismo Mundial de la Salud. Países con economías como las nuestras, en donde el recurso económico para la compra de mastógrafos, el personal capacitado es escaso. Tenemos que ver hacia dónde vamos, porque el cáncer de mama es una enfermedad epidémica que está cobrando muchas vidas y que realmente no hemos incidido en una detección adecuada. Seguimos haciendo detección oportunista, lo que no ha llevado a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. ¿Qué dice el Organismo Mundial la Organización Mundial de la Salud? Que países con economías emergentes, como es el caso de nuestro país, debemos de hacer detección, pero enfocarnos en el diagnóstico temprano. ¿A qué me refiero? Y seguir haciendo la mastografía en mujeres asintomáticas, pero voltear a ver aquellas que tienen alguna sintomatología y que son a las que estamos dejando de lado, y que cuando llegamos a hacer el diagnóstico en una mujer sintomática es tarde. Y de ahí que más del 60-70% de los casos que recibimos en el INCAN tenemos cánceres ya avanzados. Muchas gracias y damos inicio. Para quienes nos dedicamos a cáncer de mama, debemos de poner en contexto a tanto servidores públicos como gente que trabaja en privado, a toda la área, todos los trabajadores del área de salud y al público en general. Tenemos que decirles siempre que el cáncer de mama es el que ocasiona más muertes entre las mujeres por una neoplasia maligna que ninguna otra. Ni el cervicouterino causa tantas muertes. Ha sido superado ya por el de mama en todo el mundo. Y bueno, pues tenemos que hablar de cifras. Y en cifras, ¿qué dice Globocan? En 2020 se reportaron más de 2 millones de casos nuevos y cerca de 700,000 muertes. Y para poder tener cifras que sean más accesibles mentalmente y tengamos un panorama más cercano a nuestra realidad, ¿qué les parece si les digo que hay 262 casos nuevos por hora? Y de 2 a 3 casos son diagnosticados o fueron diagnosticados en el 2020 por minuto. Hay cerca de 80 muertes por hora, lo que equivale a 1 o 2 muertes por minuto por cáncer de mama en todo el mundo. Y si a eso añadimos que la supervivencia se encuentra en relación con los índices de desarrollo humano de una población, bueno, estamos ante una enfermedad que es bastante agresiva y que además tiene cierta tendencia que hace una disparidad entre los países donde la mujer es diagnosticada con cáncer. Esta gráfica es una gráfica que no me gusta porque no se alcanza a leer. Aquí tenemos todos los países de las Américas. Esta es una gráfica de las Américas en donde tenemos una tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de mama en 100,000 mujeres en un reporte de 2018. Y con esta lo único que les quiero ejemplificar es barras azules, incidencia, barras rojas, mortalidad. En Estados Unidos hay una incidencia mucho mayor que en México. Si ustedes ven, es el doble de lo que se diagnostica en México ocurre en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con la mortalidad? Vean la barra roja, casi está igual. Y esto es un ejemplo de por qué decimos que hay una disparidad entre estos países y sus economías. Entre más economía, menos mortalidad; a mayor pobreza, más mortalidad. Pero la incidencia se encuentra mayor en países de ingresos altos. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente vamos a hablar de mortalidad. Bueno, que en países de ingresos medios y bajos, países pobres, realmente la enfermedad no es detectada tempranamente. La enfermedad se diagnostica de manera avanzada, en etapas avanzadas, y por supuesto con un mal pronóstico y altos costos. En 40 años, países de ingresos elevados lograron disminuir su mortalidad por cáncer de mama en aproximadamente el 40%. ¿Y esto cómo lo han logrado? ¿Por qué ellos lo pueden lograr y nosotros no? Bueno, ellos tuvieron la fórmula: detección precoz y terapias eficaces.
Nosotros estamos incursionando en la detección precoz y tenemos terapias, pero no va a haber dinero que alcance si seguimos llegando tardíamente a evaluar a las mujeres que desarrollan cáncer. Y vean ustedes, en nuestro país tenemos cerca de 30,000 casos anuales diagnosticados y casos nuevos anuales, y tenemos 8,000 muertes por año. La tercera parte, un poquito más de la tercera parte, muere por esta enfermedad. Y vean lo que les digo, es una gráfica antigua, pero no encontré una más reciente, no la hay, quiero atreverme a decir, y de acuerdo al reporte de Seguro Popular en el 2015, estos son los estadios en que se atendía el cáncer de mama, y que no es diferente ahora. Tenemos que en etapas tempranas, que va de la etapa 0, que es el in situ, a la 2A, tenemos más del 30% de los casos, pero el 70% son casos avanzados, en donde se requiere generalmente tratamientos, terapias con neoadjuvancia, generalmente tratamiento quirúrgico y radioterapia. Esto encarece, por supuesto, los costos, y vean ustedes, también disminuye la sobrevida global. ¿A qué nos referimos? Vean por etapas clínicas, ustedes nada más recuerden cómo se hacen estas etapas clínicas. Es el TNM, tumor, nódulo y metástasis, en donde tenemos un tumor confinado al seno, sin actividad ganglionar, estas células no han salido, incluso no han salido del tejido mamario. La etapa 2 tenemos que es un tumor más grande y tampoco ha salido del seno. Tenemos la etapa 3, en donde ya hay ganglios locorregionales, y por supuesto la etapa 4, en donde las células escapan del órgano blanco y se dirigen ya a otros órganos a distancia, como puede ser pulmón, hueso, cerebro, hígado, etc. Y vean, en nuestro país alrededor del 70% están diagnosticadas en esta fase. Y vean que los índices o la supervivencia global va disminuyendo de manera inversa. Si se diagnostica tempranamente, tenemos que las mujeres pueden estar vivas casi todas, no así en la etapa 4, en donde el 80% está muerta a 5 o 10 años de su diagnóstico. Muy bien. Vamos a hablar de la evolución natural, porque de repente no entendemos por qué es tan importante hacer un estudio que se llama mastografía o mamografía, que es la traducción literal del inglés, en donde se debe de hacer, no una vez en la vida de la paciente, sino esta debe ser seriada, debe ser de calidad, debe ser leída por ojos y manos expertas, y por supuesto, una vez que pasa todo ese proceso, la paciente debe de ser sometida a un diagnóstico una vez que detectamos una enfermedad, y posteriormente un tratamiento. Si esto no se cumple, si se rompe alguna parte de esta cadena de eventos, de procesos, el resultado no va a ser el adecuado, y seguramente es lo que está pasando en nuestro país. Este es un ejemplo para decirles en cuántos momentos podemos interferir con el cáncer, y aún en ojos y manos expertas puede pasar desapercibido. Muchos de ustedes, si son radiólogos, dirán qué feo estudio. Yo también lo dije, es un estudio análogo, es del 2013. Quiero decirles que nosotros desde el 2002 empezamos con equipos digitales, convirtiéndonos en digital alrededor del 2007, 2008, pero incluso actualmente todavía hay equipos digitales, análogos, que están digitalizados con aparatos especiales. Pero esta es una mastografía con un mastógrafo análogo, en donde se revelaba con pantallas película, y se revelaba, había un revelado húmedo. Por eso pueden ver que incluso hay algunos puntos brillantes, que estaba sucio el chasis, etcétera. Pero independientemente de eso, el posicionamiento no es malo. Es una mama grande, es una mama con mucho tejido glandular, que es todo esto blanco que ven ustedes, pero además tiene algunas calcificaciones diseminadas que son de aspecto absolutamente benigno. Hay ganglios que, si me preguntan retrospectivamente, hoy les puedo decir que a mí sí me llaman la atención porque los veía densos, pero esto es 2013. Y yo probablemente hubiera pedido alguna cosa adicional, pero a esta paciente se le dio un BRAF2. Recordar que BRAF
es una escala en donde hablamos de nuestros resultados y es muy útil para hablar de valores predictivos. Si yo digo que tengo un BIRATS 1, quiere decir que es un estudio normal y que no hay nada más que hacer a la paciente más que darle su seguimiento anual cada 2 o cada 3 años, de acuerdo a cómo el país esté determinando hacer el tamizaje. Si hablo de un BIRATS 2, que este es el caso, es porque tengo hallazgos benignos. Y los hallazgos benignos son estas calcificaciones gruesas, diseminadas, que pueden ser secundarias a necrosis grasa. Hay unas pequeñitas con centros lúcidos que corresponden a calcificaciones dérmicas. Básicamente es lo que les tengo que decir. BIRATS 3 es cuando digo, creo que esto es benigno y la posibilidad de que sea benigno es muy alta y únicamente quiero dejarla en vigilancia a corto plazo, cada 6 meses, para poder ver que lo que estoy encontrando esté estable y no tenga ningún problema. Este seguimiento se hace cada 6 meses y en cualquier momento podemos suspender el seguimiento y decir, estoy confortable, se trata de una lesión benigna, puede ser un fibroadenoma, puede ser un quiste complejo, o le hago estudios adicionales para quedarme más seguro y poder decir se acaba el seguimiento a corto plazo. El BIRATS 4 y 5 son los positivos, en donde debemos de tener la certeza de que estamos dudando y estamos sospechando con algún grado de sospecha que lo que estamos viendo es maligno y que esta paciente tiene que ser sometida a una biopsia. Dejé un punto y aparte para el BIRATS 0 porque quiero decirles para los radiólogos que nos ven que definitivamente el BIRATS 0 no es un estudio, no es una categoría en donde vamos a hablar de un estudio que hay que repetir, un estudio no útil para el diagnóstico. Este es un estudio que no tiene BIRATS, se pone a repetir estudio por mala calidad o mal posicionamiento o lo que ustedes hayan determinado, pero no puede llevar una categoría 0. Recordar, la categoría 0 es requiero evaluar estudios previos o requiero complemento, ya sea mastográfico o con alguna otra herramienta como puede ser el ultrasonido, la resonancia magnética o el más reciente mastografía contrastada. Vean ustedes, es la misma paciente, yo no se llama María, pero siempre mis casos son María. Y vean, no quería ponerles 2017 hasta que no tuviéramos la certeza de que todos vieron lo que estaba creciendo en la mama de María. En 2011 se hace el primer estudio, no vemos nada. 2013, vean ustedes que empieza a crecer algo y que probablemente hoy lo vemos porque lo estamos viendo de manera retrospectiva. Por supuesto que para muchos de nosotros esto ya era una alerta. ¿Por qué? Porque está en la grasa retroglandular y aparte habría que haber caracterizado esta lesión porque tiene bordes borrosos y debimos de saber si se veía en la otra proyección, etcétera, y hacerle probablemente un ultrasonido. A ella sí le daría yo un 0 si no la tenía a la mano y hacía un complemento para poder diagnosticar. A ella se le dio otro BIRATS 2, 2 años después de su primer tamizaje, no llevaba las placas previas y vean por qué la insistencia de nosotros de siempre que tengas placas previas, compara, eso pudo habernos dado el diagnóstico. Alguien seguramente se confió, pudimos haber sido cualquiera de nosotros y decir, pues puede ser un ganglio intramamario y que se vaya. No, vean lo que creció y vean la evolución al cabo del tiempo. 2011 no tenía nada, 2013, y ella acude hasta el 2017, deja pasar 4 años desde que tiene esta pequeña lesión hasta que observamos una lesión palpable. Y entonces son las fases en donde la mastografía es muy útil y por eso se habla de la disminución evidente de la mortalidad con el uso de mastografía en programas de tamizaje. Nosotros estamos seguramente, no seguramente, les confirmo, esto no era palpable. La paciente, de haber sido diagnosticada, probablemente hubiéramos diagnosticado, se hubiera hecho una biopsia, por supuesto hubiéramos dicho que es un 4 al menos, y hubiéramos tenido que hacer una biopsia, y en ese momento el resultado sería una neoplasia maligna por el tamaño y las características de su contorno. Por supuesto no era in situ, seguramente ya tenía algo de invasión, pero es de lento crecimiento y por eso vamos viendo esto. Pero cuando llegamos a ver esta evolución en donde
es la fase preclínica de una fase en donde era asintomática a una fase clínica en donde seguramente esta lesión está midiendo centímetros, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Y ojo, vean que no es la única. Vemos esto y vean la siguiente. Les puse 2013, perdón, este es 2011 y 2017. 2011 no tenía nada, 2017, aquí hay un error, discúlpenme. Y en el 2017 vean que al menos hay 3 lesiones en donde esta paciente pudimos haberla rescatado desde 2013, en donde empezaba a verse el crecimiento de algo. Entonces, una vez que les demuestro por qué es útil la mastografía, pues, ¿cuál es el objetivo? El objetivo siempre se ha dicho que el objetivo de la mastografía es reducir la mortalidad a toda costa, a través de una detección temprana en mujer asintomática. Y es lo que hemos hecho toda la vida, desde que yo recuerdo que iniciamos con programas de tamizaje, que fue por ahí del 2002. No es que sea muy grande, pero yo participé en la primera norma, entonces más o menos en esa época empezaba todo esto y las campañas oportunistas de detección que no nos han funcionado. Y vamos a incidir en mujeres sanas, que quieren ser sanas, y en una población blanco, que es a partir de los 40 años en nuestro país. Quédense con esa cifra. ¿Qué dicen otros países que han hecho estos programas de tamizaje y principalmente países con ingresos altos, en donde se ha podido demostrar que el estudio de mastografía seriada disminuye la mortalidad? Bueno, pues vean ustedes, por ejemplo, Brothers habla de una mortalidad, una disminución de la mortalidad en 38% en general de su población que fue tamizada. Coleman dice que hay una reducción del 40% en la población en general y una reducción de 44% en mujeres de 40 a 49 años, cosa que es muy controversial a diferencia de lo que hablan el resto, porque, por ejemplo, PACE reporta que hay una disminución del 20% entre 40 y 49 años y más del 30% en mujeres de 60 años. Tabar también habla y él siempre ha dicho que hay una disminución de la mortalidad general del 30% y que él ve que las mujeres de 40 años también se benefician, etcétera. La realidad es que se pone en entredicho, esta es la parte de pasión en donde tenemos que demostrar que la mastografía es un estudio útil. ¿Y por qué tengo que hacer énfasis en esto? Porque cuántas veces nos han dicho, al menos en mi hospital, es frecuente que nos digan la mastografía no sirve, hay que ir sobre las mujeres que empiezan con síntomas y atender a esta mujer. ¿A qué me refiero con atender? Hacer uso de todas las herramientas para llegar a un diagnóstico lo más rápido posible y que sea diagnosticada en fase inicial. ¿Por qué surge esto? Hay quien dice, hay grupos en Europa y Estados Unidos, Canadá, en donde son tan diferentes que dicen la mastografía es lo máximo, debemos de hacerle a todas las mujeres a partir de los 40 años, hay quien dice a partir de los 50, no se ponen de acuerdo con el intervalo, pero la realidad es que hoy por hoy uno de los principales problemas que ha puesto en entredicho a la mastografía es el sobrediagnóstico que tenemos. Existen otros problemas, la mastografía no es perfecta, pero principalmente el sobrediagnóstico. De todo, para quienes hacemos esto, de todo lo que estamos llevando a biopsia, porque tenemos una sospecha, ¿cuánto creen que es cáncer? Bueno, en las mejores series que se encuentran en la literatura es por allá del 20%. O sea, de cada 10 mujeres que biopsiamos, 2 son positivas, 2 tienen cáncer y el resto no lo tiene. Entonces, esto es lo que genera este sobrediagnóstico en donde decimos tenemos una lesión sospechosa y al final, después de hacer biopsia, resulta que no era cáncer. Y de ahí se habla entonces del sobrediagnóstico, se habla de la ansiedad que le generamos a la mujer, incluso el sobretratamiento, porque hay ocasiones en que pues, no podemos hacer una biopsia percutánea porque no se cuenta con las herramientas en el hospital donde se va a practicar el diagnóstico.
y resulta que esta paciente tiene que ser sometida a un anclaje con un arpón o alguna herramienta externa para hacer algo percutáneo y se va a quirófano. Extienden la lesión, están ocupando tiempos de quirófano, esto encarece el programa, angustia a la paciente y de ahí se deriva toda esa parte en donde decimos, realmente la mastografía es tan útil porque, ojo, hay otra cosa adicional. De todos esos cánceres que encontramos en etapas subclínicas o esas etapas en donde no se palpa el tumor, la mujer es aparentemente sana y una mastografía detecta algo, la llevamos a biopsia y resulta que es un cáncer. ¿Por qué sobrediagnóstico? Porque hay algún tipo de cáncer de esos de bajo grado que jamás van a evolucionar a un cáncer invasor. La mujer puede vivir mucho tiempo con esa lesión sin que esto le genere, ningún problema. El problema de la mastografía es que es un estudio no perfecto, en resumen. Hay sobrediagnóstico, no todos los cánceres que son diagnosticados con mastografía son agresivos y se van a volver invasores. Eso puede ocurrir hasta en un 30% de los casos. Hoy no sabemos cuáles sí, en general, cuáles sí van a ser invasores y cuáles no. Y no podemos dejar en vigilancia a una paciente que es diagnosticada con un cáncer. Todavía no podemos hacer eso. Y hay el otro grupo que habla de los beneficios y de la evidente reducción de la mortalidad, como ya lo vimos previamente. Y de ahí surgen entonces diferentes recomendaciones por todos los países en el mundo, principalmente tomando en cuenta a los de altas economías, en donde, por ejemplo, Reino Unido dice, empiezo a tamizar mujeres de 50 a 70 años a través de invitaciones, pero mi tamizaje va a ser cada 3 años. En Estados Unidos, de 40 a 49 años, si la mujer lo desea, y lo va a hacer cada 2 años. Pero ¿qué pasa? Con las de 50 a 74 años, todas, aunque no lo decidan, deberían de hacérselo cada 2 años. ¿Qué dice la Comunidad Europea junto con la OMS? Que a partir de los 45 años, a los 49 se debe de hacer una mastografía cada 2 o 3 años, así hasta los 74 años. El American Cancer nos dice 45 a 54 años, mamografía anual, y de 55 en adelante cada 2 años. ¿Qué dice nuestra ya extinta norma oficial, que ahora se convierte en un lineamiento, y el consenso mexicano para el cáncer de mama, que debe de hacerse a partir de los 40 años? No ponemos un rango en el consenso, únicamente a partir de los 40, no se limita a los 69 años, y está en el consenso, dice que debe ser anual en nuestro propio país, y en la extinta norma 041 dice que debe de hacerse cada 2 años. Entonces, vean la disyuntiva y la heterogeneidad que hay entre las recomendaciones. 40, 45, 50, cada 2 años, cada 3 años, cada año, y lo que es también preocupante, ¿a qué edad debe determinarse el tamizaje? Pues entonces, resumiendo lo que les acabo de decir y que creo que los mareé con eso, pros y contras de la detección a través de mastografía. Bueno, el aumento de la detección no significa de lesiones, el aumento de detección de lesiones malignas no significa que se van a salvar más mujeres. ¿Por qué? Porque aun y cuando detectemos lesiones en etapa temprana pueden ser tan agresivas que pues la mujer no se ve beneficiada con esto. No estoy hablando del in situ, estoy hablando de etapa probablemente 1 hasta 2 años. La evidencia muestra que las mujeres pueden, de 50 a 69 años, pueden reducir el riesgo a morir por esta enfermedad, eso es claro. La mastografía, ya se los dije, no es una herramienta perfecta, y mucho menos tenemos otro problema con mamas densas, que puede ser hasta el 40% de nuestra población la que tenga este tipo de mamas. ¿Por qué? Porque pueden estar enmascaradas lesiones que no podamos ver a través de una mastografía, y entonces podemos dar falsos negativos, y entonces estamos subdiagnosticando o subdetectando. Y recordar que a medida que va avanzando la densidad mamaria, la sensibilidad y especificidad va disminuyendo. O sea, es inversamente proporcional. A medida que tengo una mama más densa, mi sensibilidad y especificidad es menor. Hay autores que reportan que la sensibilidad puede bajar hasta el 50%, no se diga la especificidad.
Y vean lo que pasa en mamas densas. Diferentes autores refieren que la reducción de mortalidad en mama densa es del 41%, perdón, en general. La reducción de la mortalidad en general en las mujeres con mama grasa, perdón, es del 41%. Pero vean lo que pasa en mamas densas. ¿Por qué? Porque no lo estamos detectando. En este tipo de mamas, por supuesto, lo que ya les dije, aumenta sobrediagnóstico con todo lo que ya comentamos y por ende el sobretratamiento. Con todo ello, creo que hemos vivido equivocados y me incluyo. Yo soy una de las principales opositoras a que los programas sean dirigidos a mujeres con síntomas. Hoy ya no. Tenemos 3 años que ya estamos haciendo un trabajo que se los voy a presentar al final, pero nuestro verdadero desafío, y es a lo que tenemos que enfocarnos, no es evitar las muertes, porque la mastografía nos salva vidas. ¿Qué necesitamos? Evitar que las enfermedades, diagnosticar enfermedad avanzada. Ese es nuestro objetivo. ¿Vieron ustedes el primer caso de María, el que les presenté? Eso no podemos permitírnoslo. Dejar la evolución natural de una enfermedad tan agresiva como puede ser un cáncer, a que veamos cómo evoluciona y cómo muere la paciente. Eso no lo podemos permitir. Entonces, al diagnosticar tempranamente, vamos a evitar seguir viendo enfermedad avanzada. Y esto lo veíamos en algún momento en la administración anterior, en el gobierno anterior. Nos decían, alguien cuestionó y nos decía, si estamos haciendo tamizaje en diferentes partes de la República, ¿por qué seguimos viendo tanto cáncer avanzado? Porque no se ha movido. Tenemos 70-80% de cáncer avanzado que llega a nuestra institución, Instituto Nacional de Cancerología, un centro de referencia. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, hay 2 respuestas lógicas. 1, nuestros programas de detección no han funcionado de manera adecuada. ¿Qué dice la OMS para que un programa de detección sea útil y logre disminuir la mortalidad como se ha visto en otros países? Debe de tamizarse al 70% de la población blanco y dar un seguimiento al menos de 7 años para que nosotros podamos ver que esto de encontrar el 70% de enfermedad avanzada se invierta y podamos empezar a encontrar más enfermedad temprana. Para hacer eso se tienen que invertir mucho recurso económico, recurso humano, capacitaciones, y por supuesto vamos a tener muchas biopsias innecesarias, mucho sobrediagnóstico y la economía en la que vivimos no alcanzaría. Hasta ahí lo dejo en este momento. Una realidad que el indicador más confiable para saber que un programa de tamizaje está funcionando, les dije que había 2 respuestas. Una es que nuestros programas no estaban funcionando porque nuestros programas son oportunistas, no son poblacionales. ¿Qué quiero decir con esto? No son programas dirigidos a un grupo poblacional determinado. Hay todavía camiones, yo les decía camioncitos, ya me reprimieron por eso. Hay camiones que suben a las mujeres a hacerse mastografía y en ocasiones, o en muchas ocasiones, lo voy a decir, su calidad es dudosa, si no es que mala, no entregan resultados a tiempo y por supuesto no le dan seguimiento a las mujeres. Y pasa lo que pasó con María. Para poder saber que algo está funcionando, nuestro indicador más temprano de que un programa de tamizaje está funcionando es con la reducción de la incidencia del cáncer avanzado y la disminución, después de esto, de la mortalidad. Pero siempre y cuando tengamos realmente una detección oportuna, un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Sin estos 3 pasos, de nada sirve que hayamos hecho el mejor de los esfuerzos detectando una lesión sospechosa, llevando a la biopsia, confirmando que es un cáncer. Si hasta ahí vamos a dejar a la mujer, ¿qué sigue después de eso? Y entonces alguien propone que se haga tratamiento, tamizajes estratificados para la toma de decisiones. ¿Y cómo es eso? ¿Qué tantos riesgos tiene nuestra población blanco para saber, de acuerdo a evaluación con modelos matemáticos, cuál es su riesgo?
Y entonces, a través de eso, estratificar las mujeres con un riesgo alto, no un riesgo promedio de la población, no mayor al 20%, pues entonces se hace mastografía, probablemente entonces sí, cada año, cada 2 o 3 años. Pero ¿qué pasa con aquellas de alto riesgo? Pues no solo vamos a hacerles mastografía. Esas pacientes que tienen incluso algún gen alterado, como pueden ser BRCA1 o BRCA2 y todos esos hallazgos por mutaciones, en donde no únicamente se recomienda hacer el estudio de mastografía, y generalmente se debe de unir a una resonancia magnética y por supuesto al ultrasonido. Más recientemente se permite el uso de la mastografía contrastada. Y entonces vean los convenientes, inconvenientes y de lo que habla ventajas y desventajas de las diferentes herramientas con las que contamos. Les he hablado mucho de la mastografía. Todos conocemos la utilidad del ultrasonido, que en un momento voy a hablar un poquito y rápidamente de ello, pero hay una cosa que actualmente todos los que nos dedicamos a hacer detección e incluso diagnóstico estamos exigiendo, que es la tomosíntesis. Ojo, la tomosíntesis es una herramienta, pero podemos seguir trabajando sin ella, que aumenta los hallazgos, detecta más lesiones, disminuye el rellamado, etcétera, es una realidad. Pero una gran desventaja, perdón porque no lo traduje, una gran desventaja es que aumenta la dosis de radiación, aumenta los tiempos de dictado y, por supuesto, los costos. Y si contamos con un PACS, el almacenaje, por supuesto, que no dura, no habría forma de almacenar la cantidad de imágenes que se pueden obtener en cada mastografía. Entonces, tiene también sus desventajas. ¿Y por qué aumenta el costo? Porque en lugar de leer 4 imágenes, vamos a leer todos aquellos cortes que se hicieron o todas esas proyecciones en diferentes ángulos, que es lo que hace la mastografía de contraste, la tomosíntesis, perdón. En la contrastada, bueno, se recomienda principalmente en mujeres de alto riesgo y tiene indicaciones que en un momento voy a hablar de ellas, pero una desventaja, dosis de radiación y uso de contraste. El ultrasonido con también sus recomendaciones. Voy a saltarme esta diapositiva y les voy a presentar en este cuadro en donde traté de señalarles cuál es la ventaja más grande de la tomosíntesis. Recuerden que la tomosíntesis es una herramienta que se adiciona a un mastógrafo digital, que debe de estar preparado para recibirlo. Y esto puede aumentar hasta 3 veces la detección de lesiones en mamas que no son densas y 4 veces la detección de lesiones en mamas densas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda, 4 veces más, 4 casos más en mamas densas, en 1000. Esto, ya se los comentaba, aumenta la dosis de radiación. No es lo mismo hacer una mastografía con 4 proyecciones, hacer una mastografía que, aunque baja la dosis en cada diferente toma, en diferente ángulo, no es la misma dosis de radiación. Ahora, con la sintética se ha logrado reducir la dosis de radiación. Y, por supuesto, la disminución de repetición y la repetición de estudios y el rellamado. Esas dudas de ¿debo de llamar a mi paciente porque no me quedó claro? Sí la debemos de llamar, con la tomosíntesis disminuye, pero recordar, en mama densa es mama densa y aún con tomosíntesis la paciente puede terminar en un ultrasonido. Les voy a poner algunos ejemplos de tomosíntesis porque he hablado mucho de ello, y para los radiólogos es una mama heterogéneamente densa y con tejido fibroglandular disperso, no heterogéneamente denso, en donde vemos alguna zona de asimetría por una mayor cantidad de tejido. ¿Le ven algo? Bueno, pues esta podría pasar este estudio como si no tuviera nada. Si nos sentamos a interpretarlo, podríamos decir que no tiene nada. Pero vean ustedes, estos son los cortes de tomosíntesis. Es solo una proyección en donde estamos viendo una evidente distorsión. Para eso es útil la tomosíntesis. Me regreso, la distorsión está en esta zona y pudo pasar desapercibido para cualquiera de nosotros. Y en la otra proyección la tenemos aquí. Y esto fue un cáncer,
se hace una biopsia y para eso es una de las grandes utilidades. Si es cierto, pudimos haber dejado de verlo. En la 2D, por supuesto que no era evidente hasta que hicimos los cortes de tomosíntesis. Nosotros tenemos un protocolo, toda paciente de primera vez se le hace tomosíntesis unido a la mastografía, se hace algo que le llamamos combo, entonces se toma la 2D, la tomosíntesis y por supuesto tenemos la sintética y obtenemos estos resultados. Y sí, ha incrementado nuestro diagnóstico y esta lesión que pudo pasar desapercibida fue diagnosticada y después sometida a un tratamiento. Esta mujer llegó, no tenemos la otra mama porque ella es portadora de un carcinoma de la mama contralateral, ya tratado con mastectomía y a los años que está en seguimiento con nosotros, logramos detectar esta lesión que aún y cuando no es tan temprana, no era palpable. Únicamente voy a hacer referencia a la mastografía de contraste, que es lo más nuevo que tenemos hoy. La mastografía contrastada en países como los nuestros puede ser una alternativa a la resonancia. ¿A qué me estoy refiriendo? Que son estudios que hacen una evaluación funcional de las lesiones y esto nos va a ayudar. ¿Cuántas veces hemos solicitado una resonancia magnética? Ya estoy hablando de diagnóstico, seguimiento para respuesta a tratamiento, estadificación o etapificación. Bueno, pues esta es una buena alternativa porque son estudios funcionales. La mastografía con contraste, al igual que la resonancia, van a evaluar la concentración del medio de contraste dentro de una lesión sospechosa y principalmente por la neoangiogénesis que generan los tumores malignos. Y les voy a mostrar dos casos simplemente. La principal o una de las principales aplicaciones, al igual que la resonancia magnética, de la mastografía contrastada. Mujer joven que acude con, por supuesto, tumor palpable. Esto es lo que vemos. Créanme que esto nos llega y después de COVID nos llega con más frecuencia, en donde vemos la axila llena de un conglomerado de ganglios enormes de tipo metastásico, con la presencia de una lesión de aspecto infiltrante. Ven la piel engrosada, vemos una segunda lesión aquí abajo, probablemente aquí otra, una lesión, una etapa clínica avanzada, es una etapa 3C, y esta paciente, por supuesto, tiene que ser sometida a un tratamiento con quimioterapia neoadyuvante y esta es la evaluación inicial porque queríamos darle el seguimiento con esta metodología, con mastografía contrastada y ver respuesta a tratamiento. Y vean ustedes, esta paciente es joven y fue un triple negativo en donde son grandes respondedores a la quimioterapia y le dimos seguimiento a esta paciente y vean, en la 2D, todavía no vean esta es la 2D, la convencional que todos conocemos, vean la respuesta tan espectacular que tuvo, queda esta pequeña lesión y dentro de esto son parte de los ganglios del conglomerado que tenía en la axila y decíamos, bueno, todavía hay mucha lesión, obviamente hay una respuesta parcial completa a la respuesta a la AQT, pero vean con un estudio funcional. Qué feo estudio, sí, es un estudio feo porque ¿qué haces con la mastografía contrastada? Inyectas el contraste por vía periférica, como si estuvieras haciendo una urografía o alguna tomografía, inyectas en un contraste yodado, no iónico por supuesto, después de evaluar la creatinina del paciente, sabiendo que no es alérgico al yodo, y aplicas con un inyector automático el medio de contraste y entonces se esperan unos segundos para que llegue hasta el área de sospecha y entonces el aparato nos va a dar 3 imágenes, baja energía, alta energía y una recombinante. ¿Y qué quiero decirles con esto? En donde realmente estamos viendo la sustracción, eso es la recombinante, es una sustracción que en términos, los físicos estarían convulsionando si me oyeran, pero para términos coloquiales quiero decirles que quita toda esta parte del tejido, quita todo el tejido y únicamente deja lo que está absorbiendo, lo que está quedando con yodo.
Esto es lo que hace también la resonancia. Este es el efecto, un efecto físico no es la piel que tenemos con el mastógrafo, pero vean, ese ganglio ya tiene una respuesta, a diferencia de esto, en donde vemos prácticamente puede ser edema, todo lo que teníamos aquí, y aquí tenemos nada más esto que está captando de ese ganglio con una respuesta casi total, y esto podríamos decir que lo que vemos en la 2D, que aquí ya no se encuentra, y esto podríamos darlo incluso como una fibrosis. Vean en la otra proyección, esto que veíamos y decíamos no hay respuesta, sí hay respuesta, y únicamente nos dicen que hay un carcinoma ductal in situ de alto grado. Y vean ustedes, el carcinoma in situ son esas pequeñas calcificaciones que ven ahí, que están dentro de no han rebasado la membrana basal, y hay un tumor infiltrante de 2 milímetros en el lecho quirúrgico. Ultrasonido pues, útil, y es nuestra herramienta que tenemos a la mano, útil en mujer joven, sintomática. Cuando existe sospecha de cáncer, recuerden que siempre iniciamos con un ultra en mujer joven y después la llevamos a hacer todo lo que necesitemos, incluso una mastografía, antes de los 40 años si la consideramos necesaria o ya tiene la sospecha de cáncer. También es útil en mama densa, y vean ustedes en programas de tamizaje qué tanto puede aumentar el hallazgo de lesiones malignas en un grupo en donde en un grupo control hacemos mastografía, encontramos 4 cánceres, a diferencia de mastografía más ultrasonido, que encontramos 7 cánceres. Entonces, sí es útil, pero aquí viene una controversia. ¿Realmente en todas las mujeres que se hace tamizaje debemos de utilizar el ultrasonido? La respuesta es no. Encarecería impresionantemente todo programa y no tendríamos la capacidad para hacerlo. Debemos de seguir haciendo nuestro tamizaje a través de mastografía y dejar a las pacientes de alto riesgo para complemento con otras herramientas. Y llegamos al punto de la resonancia magnética. La resonancia magnética, pues muy útil, como ustedes saben, para evaluar respuestas a tratamiento, para estadificación y para tamizaje en mujer de alto riesgo. Con todas esas herramientas con las que contamos actualmente, en donde pues sí es útil el uso de la resonancia y que tiene indicaciones muy específicas. Es altamente sensible, pero su especificidad es baja, lo que incrementaría en muchos casos el hacer probablemente biopsias innecesarias. Hemos hablado mucho de mama densa, no hemos hablado de la mama grasa, en donde pues podemos confiarnos y decir que no tiene nada. Ya se los dije, ¿ya vieron lo que tiene? Bueno, pues esta es una mujer de aproximadamente 50 años que acude a hacer una mastografía de tamizaje. Ella se refiere a sintomática y llega con nosotros para hacer su estudio. Bueno, vean bien la mastografía, cómo interpretamos nosotros, generalmente comparando una mama con la otra, y yo veo 2 hallazgos, y obviamente esto es con sesgo. Fíjense por detrás del pezón derecho. Hacemos un acercamiento, obviamente un acercamiento con un cono de compresión, y vemos una zona, una lesión, una distorsión franca, y hacemos la tomosíntesis. Y vean, en la tomosíntesis, ahí la tenemos, aquí está, voy a regresar, ahí está la lesión, lo mismo en este caso, aquí está la lesión. Para eso sirve la tomosíntesis, pero bueno, también tenemos herramientas como el ultrasonido. A pesar de que nos costó trabajo en mama fibrograsa encontrar esa lesión, pudo haber pasado desapercibido para cualquiera de nosotros, pero vean, en el ultrasonido tenemos una lesión de características malignas, al menos un 4C, debíamos de darle con esto, se llevó a biopsia y se trata de una lesión maligna. Y esto es para ejemplificar el uso de todas las herramientas con las que contamos, y tenemos aquí la captación de contraste en una mastografía contrastada, en donde observen dónde está la lesión. Vean ustedes dónde está la lesión. Este estudio nunca va a ser bonito porque, les repito, quita todas las estructuras y únicamente nos muestra la zona donde hay yodo.
vean la resonancia con una, captación en la mama derecha retroareolar, y nos sirvió también para evaluar que tiene vasos por detrás, pero la lesión primaria se encuentra por detrás del pezón. Y ya para terminar, y haciendo énfasis en este momento en el resumen, y una de las iniciativas de la OMS junto con la OPS es reducir la mortalidad por cáncer de mama en todo el mundo en 2.5% por año. Y para eso pretende hacerlo o ha puesto ciertos lineamientos en donde nos habla de la detección precoz cuando se pueda, diagnóstico oportuno y tratamiento con terapias eficaces. ¿Cuál es el principal reto? Es recibir un diagnóstico a tiempo y un tratamiento eficaz. Y entonces les traigo diferentes casos rápidamente en donde tenemos una mujer sintomática porque llega con síntomas en la mama derecha, ya todo el mundo vio el tumor, todo esto es tumor, este es un corte de tomosíntesis, esta es la lesión en la mama derecha, pero ojo, encontramos algo que nos llamó la atención. Ven ustedes estos puntos blancos que corresponden a calcificaciones amorfas y que tienen una trayectoria que nos hace sospechar que hay algo ahí. En la mama, este es otro caso, este es un in situ, en donde vean calcificaciones de aspecto sospechoso, calcificaciones de aspecto sospechoso. Este caso les voy a mostrar qué se tiene que hacer. El anterior era detección y diagnóstico. Vuelvo aquí, diagnóstico, y esto fue detección. Esta paciente es una paciente sintomática que acude con nosotros para un tamizaje. Encontramos estas microcalcificaciones y la OMS dice, detecta precozmente. Detectamos estas calcificaciones, las sometemos a una estereotaxia, en donde hacemos una biopsia con el aparato de mastografía y un robot, obtenemos, las porciones de tejido que estamos obteniendo con una aguja de corte y aspiración, en donde tenemos ya en esos cortecitos esas porciones de tejido, los llevamos a radiografiar y vean, en todas tenemos calcificaciones, y el resultado de esta paciente es un carcinoma ductal in situ de alto grado con comedonecrosis y cancerización de los lobulillos. Esta es mi firma, un pequeño hematoma que siempre con mucha frecuencia queda, es una de las complicaciones más frecuentes, que no pasa a mayores, la paciente no requiere nada más, a menos de que sea un gran hematoma, les damos algo de antibiótico de manera profiláctica, pero una vez que tenemos el diagnóstico, la paciente no se queda ahí. Es una lesión detectada precozmente, diagnosticada de manera oportuna, tiene que ser llevada a tratamiento. Y entonces, para el tratamiento se pone se colocó un marcaje percutáneo para orientar al cirujano, excinde la lesión y el resultado, pues lo mismo, nos habla del carcinoma ductal in situ de alto grado, multifocal, con todas sus características. Esta paciente, pues prácticamente está curada. Esta mastografía es a los 6 meses, en donde hacemos un control para estar seguros que no haya quedado ninguna calcificación y que esté limpio el lecho, y estas son las grapas quirúrgicas. Eso es lo que se pretende hacer para que realmente un programa de tamizaje dé resultados. Y entonces, ahora sí voy a finalizar y les voy a decir qué hacemos desde la trinchera del instituto. Bueno, tenemos varios programas y uno de ellos es un programa especial en donde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos no al interior del instituto, sino hacia afuera, y estamos tratando de implementar procesos de calidad en todo el país. No lo hemos logrado. Tenemos del 2018 a la fecha, pero tenemos buenos resultados en donde nuestro programa se divide en 3 partes, que es capacitación, el famosísimo reconocimiento INCAN, en donde evaluamos unidades para que cumplan con los criterios de calidad, desde las instalaciones, el equipamiento y el personal. Y más de recientemente, esto fue en el 2019, tenemos un programa un programa híbrido, 2019-2020, pero realmente mucho tiempo atrás también tenemos un programa de tamizaje muy controlado, porque es un programa muy pequeñito en donde se hace por invitación a las pacientes y hacemos detección, no oportunista, sino una detección, es un modelo de detección ordenada por invitación,
pero más recientemente hemos incursionado en el diagnóstico temprano. Y quiero que vean, por favor, no estoy diciendo que esto marca la pauta, pero sí debe de sembrarnos inquietud para que empecemos a ver los beneficios que puede dar hacer programas híbridos. En 2008 arrancamos un modelo de un día, que hoy lo llamamos el modelo INCAN, en donde el mismo día se hace la toma de mastografía, se realiza ultrasonido si se requiere, se hacen proyecciones adicionales mastográficas y, de ser posible, en los casos sospechosos se toma la biopsia. En nuestra institución, máximo 3 días después se está tomando una biopsia. Y de ahí todo lo que sigue hasta el tratamiento, y estamos de acuerdo a los criterios de nuestra norma, que debe de ser antes de 40 días. Esto lo rebasamos y estamos fuera de control por algunas sobresaturación que hemos tenido y tenemos detectado el problema. Pero bueno, ese es nuestro modelo. ¿Qué hemos encontrado en nuestro modelo híbrido, que es como lo denominamos, que, les repito, es el diagnóstico temprano y el tamizaje? Hacemos una invitación, subimos a una plataforma nuestra invitación a las pacientes, a las mujeres sanas, pero también estamos recibiendo más pacientes sintomáticas, que nos preocupó mucho que estas mujeres sintomáticas con tumores pequeños o síntomas incipientes no eran atendidos ni en los programas de detección, porque eran sintomáticas, y en muchas instituciones no eran recibidas porque no tenían diagnóstico. Entonces, nosotros empezamos, nuestro programa incluye 1,500 mujeres, porque pues, nuestro presupuesto es muy, muy precario, pero con esas 1,500 pacientes, vean ustedes, nos dirigimos a las asintomáticas y a las sintomáticas. Asintomáticas, o sea, las sanas, recibimos casi 1,300, y de las sintomáticas 230. Esto es en el 2022, vean que es posterior a COVID. En encontramos 4 cánceres y en encontramos, en esta pequeña población, 11 cánceres, todos ellos en etapa temprana. Entonces, nuestros esfuerzos, ¿hacia dónde tendríamos que dirigirlos? Aquí, el porcentaje de cáncer encontrado es del 0.3, a diferencia de una población sintomática que va alrededor del 5%. Podríamos decir que veníamos de COVID y que era todo el hallazgo del rezago, y seguimos con el programa tratando de ver qué era lo mejor y cómo hacer este programa híbrido. Y entonces abrimos a una población, nuevamente a la población para sintomática y asintomática, y vean lo que encontramos. En la 10ª parte del volumen de pacientes asintomáticas encontramos casi el mismo número de cáncer, y les repito, todos ellos tempranos. Entonces, nuestra recomendación en este momento, o los ojos que hemos puesto, es hacia esa población en donde nadie las voltea a ver, y muchas veces evoluciona el cáncer como el que vieron de María. Los países de ingresos altos, ya lo dijimos, logran reducir el 40% de su mortalidad. Nosotros definitivamente no podemos. Hay que dejar de hacer diagnóstico, hay que dejar de hacer detección temprana y hacer solo diagnóstico temprano. Yo creo que tenemos que hacer modelos híbridos y permitirle a esas pacientes, porque son mujeres sintomáticas, que llegan con un nódulo menor de 2 centímetros o hasta 2 centímetros, o que tienen poco tiempo, que empezaron con síntomas, permitirles entrar a nuestros programas para tener resultados y poder encontrar el cáncer cuando todavía no ha avanzado y no se ha convertido en invasor. Y de aquí la pregunta, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Porque la OMS nos dijo, países de economías medias, pues no te dediques a hacer tamizaje porque no te alcanza. Y quisimos, hay un comercial, ¿no?, que dice que los mexicanos somos tercos, no me gusta, pero sí es cierto, somos necios. Y no es que seamos necios. Con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Ojo, esto es un modelo aritmético, les digo, porque son operaciones aritméticas, sumas, restas y divisiones, pero la realidad es que queremos ver con esta fotografía de este momento qué se podía hacer. Se reportó por el CNT que había 1,518 unidades de mastografía, o sea, 1,518 mastógrafos en el 2020.
Recuerden que esta es una fotografía del momento, en donde podemos decir que a lo mejor a la hora estaban descompuestos 500 o se habían comprado y se habían instalado 300 más. Entonces, esto es a una hora en un día en el 2020. Pero vamos a ver qué se podía hacer con eso. En aquel entonces, 2 años antes, no conseguimos homologar, prometo que en algún momento, pero a lo mejor éramos 550, pero había 500 radiólogos certificados con calificación agregada en mama. Todos sabemos que es una mentira, que solo los que estamos certificados leemos mastografía o estamos incursionando o tenemos actividades dentro de esta especialidad. La realidad es que puede haber muchos más, pero bueno, en ese momento había 500 médicos. ¿Y qué reporta en estos años la Secretaría de Salud? Específicamente el Centro Nacional de Equidad de Género, que había una cobertura del 20%. Si nos vamos a diferentes reportes y hacemos ahí algunos análisis, podía variar este reporte de cobertura en nuestra población blanco entre el 12 y el 20%. Y si a eso le agregamos que hay heterogeneidad en cuanto a la calidad entregada, tiempos, calidad, etcétera, y atención de referencia y contrarreferencia en sus hallazgos de sospecha, hay grandes variables. Pero únicamente voy a ponerles un ejemplo que creo que esto nos debe de motivar a todo el mundo. En aquel momento, probablemente éramos 20 millones de mexicanas en la población blanco. Nuestra norma dice que había que tamizar a 10 millones por año, porque recuerden que la recomendación es hacer tamizaje cada 2 años. De esto, había 1.500 mastógrafos en el país, que eran 1.550 y tantos, pero vamos a hablar de 1.500 solo en el sector público. Y el tamizaje en ese momento era de entre el 12 y el 20% y nuestra meta es el 70%. Para cubrir esto, ¿qué se necesita? Entonces, hicimos de esos 1.500 mastógrafos con 10 millones de mexicanas, ¿cuántos estudios se requerían por día? Se requerían 33 para tamizar a estas mujeres, a esos 10 millones de mexicanas, no al 70%, 33 estudios diarios. De esos 10 millones de estudios, pensar que entre los 500 médicos y otros tantos que no tuvieran calificación agregada pudieran interpretar todos esos 10 millones de estudios, pues hablamos de que cada radiólogo de estos 750 tendría que leer 67 estudios. Si se dedican a esto, es factible en un turno de 8 horas. ¿Y cuántos médicos requeríamos para poder leer esto? Bueno, ahí está nuestra cifra mágica, que eran 750. Hoy somos 22 millones de mexicanas y creo que el panorama no es desalentador. Creo que podríamos hacerlo, pero tenemos que cambiar nuestra visión. Y nuestra visión tiene que seguir siendo dirigida a esa población que hemos hecho como que no vemos, que hemos dejado de lado, que es esa población de mujeres sintomáticas que se convierten en nuestras pacientes, en un modelo híbrido de atención en donde vamos a tener resultados y vamos a invertir esa etapificación que tenemos o estadificación en donde el 70%, entre el 70 y 80%, se trata de etapas avanzadas. Pues termino con esto. Creo que aún tenemos una tarea pendiente y estamos incursionando en diferentes procesos, modalidades y, por supuesto, las investigaciones siguen y la biología molecular sé que en unos años va a rebasar toda nuestro entendimiento y toda nuestra actividad, porque probablemente en sangre se pueda detectar cualquier alteración y que una mujer pueda desarrollar cáncer de mama. Otra cosa es encontrar modelos predictivos para cáncer de mama, que a pesar de que ustedes vieron que en países como Estados Unidos y europeos ya pueden hacer modelos predictivos, estos no aplican o no en el 100% para nuestra población, por lo tanto no podemos conocer a una mujer de riesgo. Tenemos tareas pendientes y todos somos partes de ellas. Muchas gracias, termino. Espero que haya sido clara mi presentación y espero que haya sido útil. Vuelvo a agradecer su atención y agradezco la invitación. Hasta pronto.